Hoy comenzamos una serie que se llama La Familia y estoy tan contento porque este tema a mí me apasiona porque realmente es algo que instituyó Dios, la familia. Y realmente este mensaje lo había puesto en las manos de Dios desde años atrás. Y por una u otra cosa, Dios siempre me ponía un stop que todavía no lo diéramos. Y una de las cosas que yo les decía en la mañana es que yo creo que a veces Dios puede cambiarte los planes, pero al menos que sea Dios. A mí no me gusta decir o hacer que no tengo nada que decir y de repente pues a ver a Dios, a ver qué Dios dirá. No, Dios no trabaja así. Dios tiene un plan. Cada mensaje que nosotros damos lo planeamos, cada mensaje que Dios lo trabajamos para ver qué Dios puede hablar a nuestro corazón y después hablarles a ustedes, para que sea un mensaje cristocéntrico, bibliocéntrico y sea un mensaje que llegue al corazón de cada persona. Ahora, la familia es algo que instituyó Dios, es algo primordial en los planes de Dios. Cuando Dios creó toda la naturaleza y todo lo que nuestros ojos pueden ver, dice la Biblia que después creó, con sus propias manos creó al ser humano. Y cuando creó al ser humano, vio que todo lo demás del reino animal tenía una pareja menos él. Entonces él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, entonces voy a crear su ayuda idónea. Y la Biblia dice que de su costado, de su carne, creó a Eva. Y Dios les dio una orden. Y la orden es que les dijo que ellos tenían el poder, la autoridad sobre todo lo creado, sobre animales que se arrastran, sobre los peces, sobre las aves. Dios le dio la autoridad al ser humano. Y este es una gran enseñanza, pero eso habrá otra serie donde te hablaré acerca de eso. Pero lo que después dice Dios para el ser humano, para la pareja que él había creado, dijo que multiplicaos. Y si Dios está diciendo que se multipliquen, es porque sabe que la familia es importante. Hoy en día la sociedad nos mete en la cabeza que si hay sobrepoblación, el mundo se va a acabar, ¿cierto o no? Que si hay sobrepoblación, va a haber más carencia. Que si va a haber sobrepoblación, todos los recursos naturales se van a acabar y ya no podemos vivir de una manera correcta. ¿Has escuchado de eso? Hay leyes que prohíben la sobrepoblación. ¿Cómo? El aborto es uno de ellos. El que una mamá tome la decisión y de hacerse el aborto es uno de ellos. La sociedad no quiere ver una familia. La sociedad quiere destruir a la familia. La sociedad va más por ideologías tontas, por pensamientos equivocados, con tal de que la familia no crezca, con tal de que la familia no sea una familia saludable. Pero Dios siempre está a favor de la familia. Dios está a que tú y yo podamos tener familia, generaciones que tomen decisiones correctas, generaciones que puedan experimentar el amor, el poder, la abundancia de nuestro Dios cuando nosotros caminamos con Dios. Durante estas semanas que vamos a estar hablando acerca de la familia, porque no va a ser solamente una semana, 2 semanas, 3 semanas. Si en algunos de los domingos tú te los pierdes porque tienes que, no sé, tienes una agenda ya ocupada, te invito a que lo mires a través de las redes sociales para que no te pierdas nada. Hoy hablaremos de un tema que vamos a hablar primeramente a los padres. ¿Cuántos padres hay aquí? Levanta tu mano muy en alto. Ok. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí tienen en su mente y en su corazón ser padres futuros? Levanta tu mano. Ahora, ¿cuántos adolescentes y jóvenes están pensando que un día se van a casar y van a formar una familia? Levanta tu mano. Okay. ¿Y los demás? Piensan quedarse tal vez, no sé. Pero creo que todo ser humano tiene eso en su mente. Crear una familia, desarrollar una familia. El tema de hoy, ¿cómo se llama? 1, 2, 3. No, ahí está. 1, 2, 3. ¿Padres qué? Sanos. Y prácticamente el dibujo, todos conocen que este tipo de papás no son sanos, ¿cierto? Totalmente, si tú miras esa serie o alguna vez viste esa serie, te das cuenta que todos están deschavetados,
Todos piensan equivocadamente, todos piensan a su manera. Hijos faltándole respeto a sus padres, algunos los obedecen, otros son permisivos y podemos pasar horas hablando sobre esto. Pero hoy quiero hablar a los papás. Hoy quiero hablar a los que tal vez tienen una relación de compromiso, que están pensando en casarse o que están casados y que no han tenido hijos, pero sé que Dios en su gracia y su misericordia les va a permitir tener hijos, y necesitamos saber esto. Necesitamos saber que Dios quiere padres sanos. No padres sanos de que aquellos que van al CrossFit, de que se alimentan bien, de que ya la camisa casi la están rompiendo como Hulk. No, estoy hablando padres sanos en las emociones, padres sanos en los principios morales, padres sanos y en los principios espirituales. ¿Vamos bien hasta ahí? De ese tipo de sanidad. Aunque la sanidad física es muy importante, tienes que cuidarte para poder ver tus generaciones cumplir el plan y el propósito de Dios. Si no te cuidas, lógicamente tus días se acortarán porque no te estás cuidando. No le dejes todo a Dios. Ese es un paréntesis que estoy haciendo. Dios quiere que seamos padres sanos. Ahora, para honrar la palabra de Dios, te pido que te pongas de pie porque vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer Juan capítulo 1, verso del 6 a 8. Juan capítulo 1, verso del 6 a 8, y dice: Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio que Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Ahora, Mateo capítulo 3, verso del 1 al 3, y dice así: en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judá y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábrenle camino. Inclina tu rostro. Espíritu Santo, te pido de tu ayuda para que todos podamos entender, Señor, el mensaje que tú tienes preparado para nuestras vidas. Háblame a mí, Señor, que ocupe las palabras más sencillas y los ejemplos más sencillos para que todos salgamos bendecidos. En el nombre poderoso de Jesús. Y juntos decimos: amén. Puedes tomar tu lugar. Ahora me preguntarás: pastor, ¿qué tiene que ver ese versículo con ser padres sanos? Mucho. Porque nosotros que somos padres y los futuros padres que van a ser, todos tenemos que entender que somos Juanes el Bautista. Juan el Bautista, dice la Biblia, que preparó el camino para que el Señor Jesús venga, y preparó el camino para que la gente que escuchaba a Juan pudiera entender que todos necesitamos un Salvador. Ahora, nosotros, ¿por qué dice pastor que somos Juan el Bautista? Porque cada padre que está presente aquí y cada futuro padre que está pensando que va a tener sus generaciones, debemos entender que nosotros preparamos el camino para que nuestros hijos sean hijos de bien. Nosotros preparamos el camino para que ellos se les haga más fácil elegir por Dios. Preparamos el camino para que ellos puedan seguir nuestro ejemplo, y no solamente nuestro ejemplo de ser un buen trabajador, sino nuestro ejemplo de ser padres que escuchan la voz de Dios y son guiados por la voz de Dios, para que ellos, cuando tengan que decidir por lo correcto, se inclinen por lo correcto. Cuando ellos tengan que decidir por entregarle su vida a Cristo, ellos puedan vernos a nosotros y puedan decir: wow, mi papá dice que es cristiano, pero no solamente dice que es cristiano, vive como cristiano y vive de la manera correcta, trata a mi madre de la manera correcta, mi madre trata de la manera correcta a mi padre, y todo porque ellos han entregado su vida a Cristo. Nosotros como padres preparamos el camino para que ellos puedan elegir a la persona correcta. Nosotros como padres preparamos el camino, como Juan el Bautista, para que cuando tengan un momento donde se les presente una oportunidad para equivocarse, ellos elijan no equivocarse y elijan agradar a Dios. Amén. Por eso nosotros debemos primeramente saber y darnos cuenta si verdaderamente somos padres sanos, si verdaderamente somos padres que dejamos que la palabra de Dios actúe en nuestras vidas. Como papás hay cosas que no nos gustan. Como papás hay cosas que no nos agradan de nosotros mismos. Pero para que seamos padres sanos,
necesitamos que la palabra de Dios entre a nuestras vidas y que la palabra de Dios trabaje en nuestras vidas. Es la única manera de preparar el camino para nuestros hijos. Ahora escucha esto. Para eso tú y yo necesitamos orar por ellos. Mira lo que aparece en pantalla. Papás, es importante orar por ellos, no importa si están en gestación o en crecimiento, o ya es un hijo mayor. Como papás y como futuros papás que conocemos a Cristo Jesús, nuestra labor es orar por nuestros hijos. Pero pastor, mi hijo ya es un adulto, ya pinta canas, casi ya, yo llevo 70 años y él lleva 50 años, ya está pintando. Como papás, nuestro trabajo es orar. Ahora, si tú llevas un bebé en gestación, tu papel como papá es orar por la criatura que está dentro, para que él pueda escucharte, que verdaderamente somos padres que amamos a la mamá, que respetamos a la mamá y sobre todo que honramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Porque desde la primera vez que un óvulo y un espermatozoide se unen y forman una célula, desde ese momento ellos ya escuchan, ellos ya sienten, ellos ya son una nueva criatura, ellos ya son una nueva personita que están haciendo aquí adentro. ¿Sí me estoy explicando? Por lo tanto, desde ese momento, cuando tú te enteras que estás embarazado o embarazado como padres, como los dos, porque los dos hacen ese rol de trabajar de crianza, tú y yo, nuestro trabajo es orar por ellos. Ahora que tus hijos ya están grandes, tu papel, no importa si tu hijo es rebelde, no importa si tu hijo no quiere que le impongas manos, no importa si tu hijo no cree en Dios, mi papel es orar por ellos. Amén. Ahora, pero no solamente basta con orar. Dile que está a tu lado, no solamente basta con orar. Porque orar simplemente es entregarle a Dios la parte que Él tiene que hacer. Porque hay una parte que nosotros tenemos que hacer. ¿Y cuál es la parte que yo tengo que hacer? Mi oración tiene que ir en reflejo a lo que yo hago, a lo que yo digo y conforme me comporto. Tú puedes estar orando por tu hijo para que tu hijo sea un excelente muchacho en la escuela, un excelente jovencito que se comporte bien con tu esposa, con tu familia, en la sociedad. Pero si en nosotros no ve un ejemplo, tu oración no puede causar efecto. Porque los hijos copian lo que nosotros somos. ¿Cierto o no? Tú le puedes decir que somos papás. Hijo, pasa enfrente. ¿Por qué no pasas enfrente? ¿Por qué no pasas con tus maestros a adorar aquí enfrente? Y voltea y te mira. Papá, ¿por qué no paso con mis maestros? Ellos no son mis padres, tú eres mi padre. ¿Por qué le das la tarea a alguien más de lo que tus hijos quieren ver en ti? ¿Por qué permites que otros sean el héroe o la heroína si Dios te ha llamado a que tú seas el héroe y la heroína? Apagamos el switch y nos vamos. Por eso tú y yo necesitamos entender que Dios primeramente quiere sanarnos a nosotros. Por eso debemos entender que en el proceso de la crianza, Dios tiene que trabajar primeramente con los papás antes de que Dios trabaje con los hijos. Por eso la Biblia dice, en el libro de Deuteronomio dice esto: papás, ¿cuántos papás hombres hay aquí? Levanta tu mano. Hombres, que seas papá. No importa si tu esposa no está aquí, y no importa si tu esposa dice yo no quiero nada con Dios, pero sabes que tienes hijos. Levanta tu mano. Ok. La Biblia dice que nosotros somos los responsables de enseñarle a nuestros hijos el amar, el respetar a Dios y el amar y el respetar al prójimo. Por eso la Biblia dice, tú le enseñarás todos los principios bíblicos desde que cuando se levante, desde cuando almuerce, desde cuando coma, desde cuando vaya por el camino, antes de acostarse. Es más, tú amárraselos en su mano, en la ley, para que ellos cada vez que vayan caminando o vayan a hacer algo, siempre recuerden que cada principio bíblico necesitan aplicarles para que ellos les vaya bien.
Es nuestra responsabilidad, papás, enseñarles. Pero si tú y yo no somos sanos, si tú y yo no hemos dejado que Dios trabaje en nuestros corazones, te es más difícil enseñarle lo que a ti te cuesta hacer. Si a ti, papá, te cuesta orar, ¿cómo le vas a exigir a tu hijo que ore? Si a ti, papá, te vale un comino no venir a la iglesia, ¿cómo envías a tus hijos a la iglesia? Creo que me equivoqué de tema. ¿Cuántos papás sanos quieren ser? Vamos, iglesia. Esto apenas se pone lo bueno. ¿Cuántos papás sanos quieren ser? Todos queremos ser papás sanos. Ahora, la Biblia nos enseña varios ejemplos. Ahora, la Biblia, hay varios personajes que eran íntimos con Dios, que Dios había hablado una palabra sobre sus vidas, pero realmente como papás la regaron. Ahora, te voy a hablar de algunos personajes, pero no porque te hable de unos personajes, pastor, mire, si él era un héroe de la fe, pues y la regó, ¿qué me espera a mí que soy un simple mortal? No, te voy a hablar ejemplos para que tú y yo no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Porque la Biblia dice que todo lo que está escrito aquí son experiencias para que tú y yo no cometamos los mismos errores, que no pasemos por ese mismo proceso de crianza, que ellos pudieron hacer algo y no lo hicieron. Así que vamos a empezar con algunas preguntas, porque de ahí empieza todo. Número 1, en mi crianza, ¿qué tipo de papás tuve? Cuando tú naciste y empezaste a crecer, ¿qué figura paterna y materna empezaste a notar? ¿Eran igual que tus amigos? Yo creo que muchos cuando estábamos jovencitos dijimos, yo quiero tener el papá de Juanito, porque el papá de Juanito siempre viene por él a la escuela. Yo quisiera tener la mamá de Juanita, porque la mamá de Juanita siempre le echa las tortillas de harina, y a mí ni las gracias me dan que venga a la escuela. ¿Qué tipo de crianza o qué tipo de papá tuviste cuando estabas creciendo? Porque ahí radica todo. Tal vez tuviste papás permisivos, por eso ahora eres permisivo. Tal vez tuviste papás muy que parecían soldados en tu crianza, y tal vez por eso ahora tú eres así, un gendarme para la crianza de tus hijos. O tal vez tuviste papás que se divorciaron, y por eso a ti se te hace fácil divorciarte de la pareja que le prometiste que ibas a estar con ella para toda la vida. Tal vez tuviste papás alcohólicos, y es por eso que hoy tú te empinas la botella. Tal vez tuviste papás que ni te pelaban ni te fumaban. Que haga el muchacho con tal de que esté vivo, pues ahí está. Y tal vez tuviste ese tipo de papás, por eso hoy que eres papá estás repitiendo la misma historia que dijiste que no querías repetir. ¿Nunca te hiciste esa pregunta? Cuando estabas soltero y cuando estabas cortejando a la persona, le dijiste, ¿sabes qué? Yo voy a ser un padre diferente. Yo sí voy a criar a mis hijos correctamente, les enseñaré lo correcto. Y resulta que durante tu proceso de crianza te diste cuenta que tu hijo está repitiendo el mismo patrón. Repite conmigo, padres sanos. Padres sanos. Hazte esta pregunta. En mi casa, cuando hablamos de paternidad, ¿qué es lo que viene a mi mente? Cuando la gente me habla de paternidad, ¿qué es lo que viene a mi mente? ¿Un padre desobligado? ¿Un padre mujeriego? ¿Una madre desobligada? ¿Una madre entregada por sus hijos? ¿Qué es lo que te viene a la mente cuando hablamos de paternidad? Cuando alguien te pregunta, ¿cómo son tus padres? ¿Qué es lo que respondes? ¿Maquillas la situación o dices lo que es realmente tu familia? Ahora vamos a ver varios personajes en la Biblia, porque creo que tú y yo nos vamos a identificar con esos personajes. Pero mi intención no es que vayas por este auditorio saliendo diciendo, sí, yo me parezco a este personaje, así que no hay problema porque su generación Dios la usó, pero pues no necesitó que el padre sea así. No,
Porque la Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová, ¿cierto? La Biblia dice que son herencia, y una herencia se cuida, una herencia se protege, una herencia se administra, una herencia se multiplica. Amén. Así que el primer personaje es Isaí. Ahora, ¿quién era Isaí? Isaí era el padre del rey David. Isaí tenía varios hijos que estaban en la guerra. El profeta Samuel, Dios le habla a su corazón y le dice: ¿sabes qué? El rey Saúl realmente me decepcionó, no me obedeció, lo voy a quitar como rey, pero necesito otro rey obediente, necesito otro rey que verdaderamente me ame, me respete a mí. Ve y visita a Isaí de Belén, que tiene varios hijos, y yo te voy a indicar qué hijo vas a ungir, qué hijo vas a señalar que él va a ser el rey. Dice la Biblia que el profeta Samuel va, se levanta, agarra un cuerno lleno de aceite, y de repente llega a la casa de Isaí. Y Isaí sabía que Samuel venía, y a todos sus hijos los había preparado, desde el más grande hasta aquel que tenía la edad para estar en guerra. Y cuando llega el profeta Samuel, mira a los muchachos fornidos, guapos, cabello largo, rubios, así con rizos alguno, y dice Samuel: de unos de aquí Dios me va a decir que va a ser rey. Y resulta que Dios le habla al corazón y le dice: ¿sabes qué? Ninguno de los que está aquí va a fungir como rey, ninguno de ellos es de acuerdo a mi corazón. Así que Samuel le pregunta a Isaí: oye, ¿no tienes otro hijo? Y Isaí contesta: sí, tengo otro hijo, pero ese hijo no está aquí, todavía no tiene edad para poder estar aquí. Ese hijo está cuidando las borregas allá, ese hijo huele a popó de borrego, ese hijo no, es más, no lo quise traer porque aún no tiene el conocimiento suficiente para poder ser lo que tú estás pidiendo. Y muchos de nosotros nos parecemos a Isaí. Y tal vez esto para los que somos papás nos ha pasado, o que tú fuiste hijo y ahora que eres papá, a ti te sucedió. Yo no sé cuántos de ustedes se reúnen en las fiestas familiares, en donde está en la Navidad, ahí todos en la mesa, llegan del Dallas, llegan de Matamoros, llegan del Moquetito, llegan de la playa, y todos se reúnen ahí en tu casa. Y de repente todos ahí con sus hijos, con tus sobrinos ahí, y de repente te preguntan a ti que tú eres papá: ¿cómo está Juan? Oh, hombre, Juan, es que ya está jugando allá afuera, Juan. No, hombre, Juan es estudioso. Juan es un chico que le echa ganas. Juan es el mole, es el chile de todos los moles. Donde quiera que él se pone, es bueno para todo. Pero después te preguntan: ¿y Margarita? Bien. Ahí 2, 3 la va llevando. Muchas de las veces nosotros somos así con nuestros hijos. Decimos que amamos a todos igual, pero no tratamos a todos igual. Si yo te preguntara: ¿amas a todos tus hijos? Sí, amo a todos mis hijos. ¿Los tratas igual? Sí. Y te aseguro que no. Porque cuando traes pan, le dices: ¿sabes qué? Juanita, te traje tu concha. Y Juanito, y yo, papá, tú agarra un pan ahí al cual te gusta. ¿Cierto o no? No, a ti te traje la escoba y el trapeador para que puedas barrer. Esta está muy chiquita todavía. Se ríen de nervios. ¿Te das cuenta que a nosotros a veces en el proceso de la crianza nos parecemos a Isaí? A veces menospreciamos a nuestros hijos porque uno es más inteligente, porque uno es más capaz, porque uno es más sobresaliente. Pero no significa que tú puedes menospreciar a tus hijos, porque todos tienen habilidades y talentos, y todos en las manos de Dios son capaces de poder llegar lejos. Ahora, tal vez tú eres ese tipo de papá. Ahora vamos con Jacob. Jacob fue el patriarca de las 12 tribus de Israel. Jacob pudo jactarse tal vez de que pudo ser el patriarca, pero como padre fue pésimo. La Biblia dice que Jacob, cuando me preguntan acerca del noviazgo, a mí me encanta siempre utilizar a Jacob, porque, a los papás de Jacob, porque pareciera que los papás de Jacob fue como algo de telenovela. Si tú lees la historia de los padres de Jacob, cómo se conocieron,
cómo llevaron su noviazgo. Te darás cuenta, dices, wow, yo quisiera que mis hijos así tuvieran el noviazgo como te en la novela. Pero cuando Rebeca e Isaac, que eran los papás de Jacob e Esaú, cometieron un error. Porque dice la Biblia que llevaron un noviazgo tan hermoso, pero cuando tuvieron sus dos hijos, dice la Biblia que cada uno de ellos eligió su preferido. La mamá eligió a uno y el papá eligió a otro. Y eso trajo problemas en la crianza de Jacob e Esaú. ¿Te has dado cuenta que a veces papá elige a uno y mamá elige a otro? En la crianza de hijos no debe de haber favoritos. En la crianza de hijos todos son favoritos. Todos son favoritos. No te escucho, papá. Todos son favoritos. No importa si tu hijo es drogadicto, no importa si tu hijo es rebelde, no importa si tu hijo te dañó, no importa si tu hijo te robó. Todos son del mismo amor. ¿Por qué te digo esto? Porque a nosotros nos pasó en la crianza. Cuando mi papá, cuando nació el mayor, mi hermano José, era su adoración. Lo adoraba porque era su primogénito. Después nació mi hermana. Lo adoraban también. Pero el que más le causó dolores de cabeza fue la persona que amaron más cuando no conocía a Cristo. Y cuando yo nací, le causé muchos dolores de cabeza a mi madre. No porque me portaba mal, no. Fui un niño becado, fui un niño que siempre quería estar en las clases, quería echarle ganas. Pero por mi situación de enfermedad, cuando yo nací, mi madre fue una de las personas que dejó el trabajo. Tuvo que dedicarse completamente a mí, porque realmente yo le causé muchos dolores de cabeza. Y en ese proceso de crianza, que mi papá había elegido a su preferido, que era el mayor, es el que más le causó dolores de cabeza. Es la acción que hizo mi hermano mayor, hizo que mi padre fuera a la cárcel por 15 días por algo que él no cometió. Porque cuando tú y yo elegimos favoritos, a veces hacen cosas que, como nosotros papás que amamos solamente a uno, le dejamos hacer cosas que dañan el corazón de la mamá, que dañan el corazón del papá, que dañan el corazón de la sociedad. Pero porque lo amas, a veces somos permisivos. ¿Amén o no amén? Y lo mismo sucedió con Jacob. Cuando Jacob se enamoró y tuvo a sus hijos, él prefirió a uno. ¿Y de dónde viene eso de preferencia? Lo mismo que vio cuando él creció con su padre Isaac y su madre Rebeca. Lo mismo que vio es lo mismo que hizo. Tuvo a los 12 hijos de la tribu de Israel y él prefirió a uno. Él se entregó por completo a uno. De tal manera que sus hermanos vieron esa acción y querían matar al hermano menor, porque su padre dice que lo amaba demasiado. Ten cuidado, papá, cuando tú amas demasiado a un hijo, porque no te estás dando cuenta que estás hiriendo el corazón de los demás hijos. No te lo van a decir, nunca te van a decir que estás, pero te aseguro que en un momento siempre dicen, pero tú eres el preferido. Ten cuidado en ese proceso de crianza. Ahora vamos con otro personaje, el rey David. El rey David era un héroe. El rey David podía conquistar reinos. El rey David era respetado. El rey David era una persona honorable delante de la sociedad, pero un desastre en su casa. ¿Cuántos de nosotros podemos aparentar que somos el jefe perfecto? ¿Cuántos de nosotros podemos aparentar allá afuera que somos el esposo perfecto? Pero dentro de la casa todo está hecho de cabeza. La Biblia dice que David tuvo 8 esposas. ¿Cuántos hombres dicen amén? Dice que tuvo 8 esposas y con las 8 tuvo hijos. Ahora, no solamente con las 8 esposas, dice la Biblia que concubinas, y con las concubinas también tuvo hijos. O sea que era una familia muy grande. ¿Y cuántos saben que cuando tú te casas,
No quiero que nadie me malentienda ni nadie se ofenda, pero quiero decir una gran verdad aquí. ¿Cuántos a veces se casan con una persona que ya trae hijos? Y qué difícil es que los hijos respeten al papá o a la mamá, ¿cierto? Qué difícil es que los otros hijos de la otra persona miren como figura paterna a alguien. Qué difícil. ¿Por qué? Porque tanto los hijos de la mamá o los hijos de la papá, sea cual sea, siempre se van a inclinar sobre uno, sobre quien es su padre verdadero o su madre verdadera. Y siempre la mamá o el papá, de los cuales son sus hijos, va a ver por sus hijos, ¿cierto o no? Mientras que no tengan hijos ellos. Y es lo que sucedió con el rey David. Después de tener tantas mujeres y tantos hijos, cada uno de sus hijos se crió a la manera que la mamá pudo criarlos. Porque si tú lees la historia de David, te darás cuenta que era un guerrero, conquistaba reinos, pero su familia era un desastre. Nunca puso en cintura a sus hijos, nunca les llamó la atención. Es más, déjame decirte, uno de sus hijos que tuvo David con alguna de sus mujeres, uno de sus hijos se llamaba Amón. Y Amón dice que se enamoró de su media hermana. Y cuando se enamoró de su media hermana, todas sus hormonas empezaban a subir y a bajar cada vez que la veía. Me imagino que Tamar era una mujer muy guapa, muy hermosa, para estar tan obsesionado por ella. Pero Amón tenía un amigo. Escuchen, padres, esto: tengan cuidado con los amigos de sus hijos y ustedes no los vigilen. No, es que es un amigazo. No, tú no sabes. Tengan cuidado. Te voy a decir por qué. La Biblia jamás se equivoca. Dice la Biblia que Amón tenía tantas ganas de conquistar el corazón de Tamar, pero no sabía cómo. Él quería decírselo a su padre, que estaba enamorado de su media hermana, pero no tenía las agallas ni la valentía de decírselo. Así que su amigo le dijo: ¿sabes qué? ¿Quieres tener a Tamar? ¿Quieres que Tamar sea tuya? Sí, mira, vamos a hacer un plan. Finge que estás enfermo. Dile a tu papá que estás enfermo, que tienes una temperatura muy gruesa, muy cañona. Métete a la cama y cuando venga una sirvienta a traerte de comida, dile que no quieres que ella te traiga, sino que Tamar sea la que te atienda. Y cuando venga Tamar y cuando ya Tamar esté ahí, puedes tomarla y hacerla tuya. La Biblia dice que así lo hizo. Por eso, papás, tengan cuidado con sus hijos, tengan cuidado con quien textean, tengan cuidado, vigílalos. ¿Sabes por qué muchas de las acciones de tus hijos no son las que tú le enseñaste? Porque alguien más se las está enseñando. ¿Sabes por qué tus hijos responden y por qué a veces son rebeldes contigo? Si tú no les enseñaste algo, porque alguien más están copiando. Enmudeció el palenque, papás. Y la Biblia dice que cuando fingió así, Tamar vino y le trajo comida. Y cuando le trajo comida, dice la Biblia que Amón se fue con Tamar, la agarró, la tiró a la cama, le quitó la ropa, se acostó sobre ella, tuvo relaciones sexuales. Y cuando terminó de tener relaciones sexuales, inmediatamente dice que la aborreció, ya no la quiso. ¿Por qué? Porque déjame decirte algo, muchachos, tengan cuidado con sus hormonas. Ese es otro tema que lo tocaremos más adelante. Pero tú necesitas buscar ayuda, porque si piensas que puedes solo, no puedes solo. La Biblia dice que Absalón, el hermano de Amón, el medio hermano de Amón, Absalón fue con su padre y dijo: papá, mi hermano acaba de violar a mi hermana, haz algo por favor. ¿Y saben lo que hizo David? No hizo nada. Repite conmigo: no hizo nada. Vamos, no hizo nada. Como tal vez tú no estás haciendo nada, papá, y sabes que tus hijos andan mal. Sabes que tus hijos tienen relaciones sexuales con su novia. ¿Y qué le dices? Mira, mijo, para que nadie le vea, váyase al motel. Sabes que tus hijos están robando, sabes que tus hijos están drogando, sabes que tus hijos tienen malas compañías y no decimos nada. La Biblia dice que Absalón se enojó con su papá, le buscó guerra,
Por muchos años Absalón, su propio hijo, tenía guerra con su papá por culpa de su hermano que no puso en cintura. La Biblia dice que Absalón después se arrepintió y vino nuevamente a pedir audiencia delante de su padre, y regresó al palacio a vivir. Pero realmente es lo que nos sucede antes en casa también. Dice la Biblia que Absalón vino a vivir a su casa, pero nunca por 2 años el papá le aplicó la ley del hielo. Y a veces esto sucede en casa para los que tienen hijos grandes. Viven en la misma casa, pero como si no se conocieran. Simplemente se dicen: hola, sí, ¿cómo estás? Oh, bye. Y todo porque no quieres tomar tu responsabilidad, papá. Otro personaje, Elí, el sacerdote Elí, elegido por Dios para que él pueda llevar al pueblo en obediencia a Dios. Dice la Biblia que en ese entonces una mujer llamada Ana, juntamente con su esposo Elcana, le pedían a Dios que les diera un hijo. Y por muchos años no tuvieron hijo porque Dios había permitido que fuera estéril Ana. Pero cuando Ana clamó desde su corazón, dice que Dios le permitió tener un hijo. Y cuando tiene el hijo, que es Samuel, dice que la Biblia que Ana se lo dedicó a Dios. Le dijo: Señor, desde el momento en que nazca, yo te lo voy, desde el momento en que lo destete, desde el momento en que ya no tome biberón, lo voy a traer al templo para que sea dedicado para ti. Cuando nació Samuel, se lo trajo al profeta Elí, al sacerdote Elí, y cuando se lo entregó, él lo crió, él lo formó, él le enseñó todas las cosas correctas. Pero déjame decirte algo, la Biblia dice que el profeta Elí era un padre que debería haber enseñado a sus hijos correctamente, y la Biblia dice que sus hijos se corrompieron dentro de la iglesia. ¿Cuántos papás sabemos que tenemos un ministerio, que tenemos una responsabilidad? Podemos formar buenos líderes en la iglesia, pero malos líderes en la casa. Te preocupas tanto por los muchachos de aquí que te despreocupas por tus hijos. Ten cuidado. Podemos formar buenos jóvenes aquí, pero en casa los jóvenes ven pornografía, los jóvenes hacen lo que ellos saben que no es correcto, y somos líderes. Debemos de tener cuidado todos aquellos que tenemos liderazgo, porque no somos sanos. Y necesitamos ser papás sanos para poder tener una crianza de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, número 1, te dije, ¿cuál es la manera en que tú viste que te criaron a ti? ¿Cuál es la manera en que tú viste cómo eran tus padres? Ahora, pregunta número 2, ¿cómo llegó la maternidad y la paternidad a tu vida? ¿Qué es lo que sucedió cuando tú te enteraste que ibas a ser papá? ¿Qué es lo que hiciste cuando tu esposa o la pareja o la persona, porque tal vez no es tu esposa, porque tal vez se dejaron, se separaron, no lo sé, o tal vez están aquí? ¿Cuál fue tu reacción cuando tu esposa te dijo: mi amor, estamos embarazados? ¿Hiciste fiesta o hiciste un berrinche? Dijiste: chihuahuas, ya me truncó la carrera, ya me echó a perder la vida, ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacer esto. ¿Qué es lo que dijiste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que viste? Porque déjame decirte algo, todo lo que nosotros hacemos afecta a la vida de nuestros hijos. Todo lo que hacemos afecta la vida de nuestros hijos. Desde el momento en que nosotros nos enteramos que estábamos embarazados de Sebastián, lo primero que hicimos, no digo que somos perfectos, hemos cometido errores y nos hemos arrepentido, pero la primera vez que nosotros supimos que estábamos embarazados, lo primero que hicimos es arrodillarnos ahí en nuestra habitación. Oramos a Dios, lloramos a Dios, le dijimos: Señor, gracias porque tú nos has regalado esto. Ahora enséñanos a ser un buen padre, enséñanos a ser buenos papás, porque nosotros venimos de diferente cultura. Yo vengo de una cultura donde mi padre
y los que han escuchado a mi padre fue un mujeriego, mi padre fue un alcohólico. Yo vengo de esa cultura. Yo vengo donde mi padre era el machista. Yo vengo de donde mi padre nada más sus chicharrones truenan. Y mi esposa viene de otro trasfondo, viene de otra manera de pensar. La familia de mi esposa, si una mosca se para en un pan, le hacen fiesta y hablan a los amigos y hacen pachanga. En mi caso es todo diferente. Cada uno separado, somos todos fríos. No nos gusta convivir con mucha gente. Pero yo entendí que si yo y mi esposa no nos poníamos de acuerdo para la crianza, íbamos a tener problemas. Por eso la Biblia es tan sabia cuando dice que los matrimonios deben de ponerse de acuerdo, no solamente para convivir diariamente, sino también para el proceso de la crianza. Porque en el proceso de la crianza es donde los hijos van a ver si verdaderamente tú y yo amamos a Dios, si tú y yo verdaderamente respetamos a Dios. Nosotros hicimos fiestas, celebramos. Nosotros fuimos como los papás de Moisés. ¿Sabías que los papás de Moisés hicieron fiesta que cuando se enteraron que Moisés estaba en el vientre de la madre? Hicieron fiesta, era un hijo esperado, era un hijo que lo estaban esperando, pero su entorno no permitió que Moisés pudiera crecer con sus padres. Su entorno no permitió que Moisés disfrutara de papá y mamá. Porque el faraón lanzó un edicto, le dijo: ¿saben qué? Todos los niños de 2 años para abajo necesitan morir. Y la mamá, como amaba a su hijo, dice la Biblia que lo puso en un canasto, lo puso a orillas del río Nilo, y su hermana lo fue siguiendo para ver quién lo iba a agarrar, quién lo iba a adoptar. Tal vez tú fuiste criado, si fuiste amado, si fuiste deseado. Ahora que eres papá, tu mamá y tu papá te cuentan: no, hijo, nosotros te deseábamos, nosotros te amábamos, pero las circunstancias, quebramos en la empresa, tu papá tuvo que salir a trabajar porque quería el sustento diario, tu papá casi no te veía, tu mamá casi no te vio porque teníamos que trabajar. Y tal vez ese entorno es en el que tú creciste, tal vez. Y es por eso que a veces repites patrones y dices: ¿por qué? No es que no me importen mis hijos, me importan. Pero el que ama siempre hace un espacio para estar con ellos. El que ama siempre tiene un espacio. Ahora, ya te hablé de todos estos personajes. Tal vez nosotros nos podemos identificar con alguno de ellos. Pero quiero hablarte de una pareja que realmente se llevó el récord Guinness. Y esta pareja nos muestra que realmente sí se puede hacer padres sanos. Repite conmigo: sí se puede ser padres sanos. ¿Cuántos quieren aprender a ser padres sanos? Levanta tu mano. Sí se puede hacer padres sanos. La Biblia dice que un ángel vino y visitó a María. Y cuando vino y visitó a María, le dijo: ¿sabes qué? Vengo a traerte un mensaje de parte de nuestro Dios. Y el mensaje es que tú vas a concebir al Hijo de Dios. No va a haber relaciones sexuales, no vas a tener relaciones sexuales, simplemente vas a concebir por parte del Espíritu Santo. Y si tú lees la Biblia te darás cuenta que María se asombró, María se asustó. Dijo: ¿cómo puede ser eso? Si no tengo relaciones sexuales, es más, estamos separados José y yo. Si José se entera que yo voy a tener un hijo, me va a dejar. Si José se entera que yo voy a tener hijo, va a pensar que le puse los cachos, que le puse los cuernos. Y dice: no te preocupes, yo voy a hablar con José. La Biblia dice que María la dejó tranquila y María dijo: Señor, si tú has hallado gracia y favor delante de mí, hágase conforme a tu voluntad. Mujeres, repitan: hágase conforme a tu voluntad. Ahora la Biblia dice que el ángel fue y visitó a José. Y cuando estaba con José, José también se sacó de onda porque le dijo: ¿sabes qué? Tú vas a ser el padre de Jesús, el Hijo de Dios. Y María ya está embarazada. ¿Cómo que ya está embarazada? Si yo todavía no rento ni motel, apenas voy a comprar mi traje, todavía ni le toco una uña. ¿Cómo está embarazada? Sí, es que el Espíritu Santo la va a embarazar. Y dice la Biblia que estuvo a punto de dejarla, estuvo a punto de no ser el padre del Todopoderoso, estuvo a punto de no ser el padre no biológico, sino el padre de crianza para con Jesús. Y dice que el ángel le habló a José y José dijo: Señor, hágase tu voluntad. Hombres, repitan conmigo: Señor, hágase tu voluntad.
¿Qué significa hágase tu voluntad? Significa, Señor, si tú me dices y me das principios bíblicos para guiar a mi hijo y para criar a mi hijo, no recurriré a información que no críe a mis hijos correctamente. ¿Cuántos saben que Dios les ama? Te lo vuelvo a preguntar, ¿cuántos saben que Dios les ama? Dios no solamente apapacha, Dios no solamente te extiende el brazo para protegerte, Dios no solamente te provee, Dios no solamente te chifla, Dios también te corrige. ¿Cuántos saben eso? Y para ser padres sanos necesitamos aprender que la corrección es buena. Para ser padres sanos necesitamos entender que la corrección es buena, pero no la corrección de acuerdo al mundo, sino la corrección de acuerdo a Jesús, sino la corrección de acuerdo a la Biblia. Porque la sociedad te dice, no te preocupes, le falta un psicólogo, llévalo al psicólogo y le vas a ver que se va a portar bien. Llevas al psicólogo y se deschaveta más. Porque la corrección del mundo no es la misma corrección de Dios. La corrección de Dios, aunque duele, dice la Biblia que después trae gozo, trae alegría para los padres y para los que son procesados en la disciplina. Ahora, nosotros debemos entender esto, iglesia, que si nosotros sabemos que somos personas que vamos a recibir una herencia, esa herencia la vas a cuidar. Pues déjame decirte, tus hijos son herencia de Jehová. Dile que está a tu lado, tú vas a recibir herencia de parte del Señor. Ahora pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que estoy repitiendo de mis padres? ¿Qué es lo que estoy repitiendo de mis padres? Para los que ya son papás, ¿se han dado cuenta que a veces regañan a sus hijos igual que ustedes fueron regañados? No sé si de repente ay, me parezco ya a mi mamá. Te estoy regañando como mi mamá me regañaba a mí. O te estoy corrigiendo como, ya le estoy hablando a mi hijo como mi padre me ha hablado a mí. ¿Qué es lo que estamos repitiendo? Porque lo mismo que estás repitiendo es el mismo resultado que vas a obtener. Lo que tú y yo repitamos es el mismo resultado que vamos a obtener. Si somos padres duros, nuestros hijos van a ser duros. Si somos padres fríos, nuestros hijos van a ser fríos. Por eso debemos disciplinarlos de acuerdo a cómo Dios nos dé entendimiento. No significa que no vas a pedir ayuda, pero la ayuda que pidas siempre va a venir un consejo de parte de Dios. Escucha esto. Cuando nosotros tuvimos a Sebastián, muchas familias nos dijeron, ya no van a dormir. Muchas familias dijeron, les va a cambiar la vida. Claro que nos cambió la vida. Pero una de las cosas que mi esposa y yo decidimos es que nosotros vamos a criar a nuestros hijos de acuerdo a la voluntad de Dios. Escucharemos consejo, y si ese consejo aplica a nuestra vida, aplicaremos ese consejo. Un día mi suegra estaba en la casa, y esto va para los abuelos. Mi suegra estaba en la casa y Sebastián empezó muy pequeño a hacer un berrinche. Lo agarré y le dije, Sebastián, tranquilo, no hagas un berrinche, yo sé que me escuchas. Y entonces empecé a hacer una acción hacia él, no mala, una acción correcta. De repente mi suegra me dice, no le hagas eso, mira esto, y empezó a opinar. Le dije, suegra, con todo el respeto del mundo, usted crió a sus hijos, permita a mi esposa y a mí crear a nuestro hijo de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque a veces los papás, mejor dicho los abuelos, opinan sobre la crianza de tus hijos, pero ellos no se dan cuenta que tú estás creando una nueva familia. Lo que le funcionó a ellos no precisamente te va a funcionar a ti, ¿cierto? Y yo sé que esto a muchos abuelos no les gusta. ¿Por qué? Porque los abuelos, con todo respeto lo digo, no todos, pero la mayoría son alcahuetes. Cuando está abuelo o abuela y los papás están ahí,
y le llaman la atención al hijo. Ay, no le digas, se va a traumar. Traumado ya está. Ay, no, en mis tiempos yo no te corregí así, por eso me eché a perder, mamá. Por eso en el proceso de la crianza, familia, escuchen, yo amo a mi suegra, mi esposa sabe que amamos a mi suegra, pero en la casa los principios bíblicos se aplican de acuerdo a la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿A quién corren cuando tú los regañas? Véngase, mijo, no le haga caso, está amargado el viejo. No le hagas caso. Mira, no te quieres dar nada. Acá, el escondidito. Y muchas de las veces no podemos ser padres sanos porque nosotros fuimos criados de esa manera. Necesitamos nosotros verdaderamente decirle a Dios: hágase tu voluntad en mí. Haz como tú quieras hacer en mí. Yo fui criado de una manera, tuve un patrón diferente. Yo quiero que mis hijos tengan un patrón correcto, que mis hijos te amen a ti, que mis hijos me respeten, que mis hijos me honren, no solamente a mí, a su madre, que la respeten, a su madre que la tuvo 9 meses aquí, que la respeten, que la honren. ¿Por qué los hijos cuando van creciendo le voltean la cara a la mamá? ¿Por qué le chistan? ¿Sabes por qué? Porque nosotros como papás no tuvimos la suficiente valentía para poner orden en nuestra casa. Nos dan dolores de cabeza. No digo que no nos van a dar dolores de cabeza. Sebastián me dará dolores de cabeza. Hanna me dará dolores de cabeza. Mariana me dará dolores de cabeza. Pero de nosotros depende si dejamos que no llegue los principios bíblicos en sus vidas. Ellos necesitan ver una figura paterna, que la voluntad de Dios está en ellos y que hacen la voluntad de Dios. Porque si somos padres sanos, ellos crecerán amando a Dios, tendrán sus errores, pero ellos sabrán dónde acudir de una manera correcta para corregir sus vidas. Debemos ser padres sanos. Repite conmigo: padres sanos. Ahora, cuando no somos padres sanos nosotros, yo sé que muchos, no levantes la mano, pero yo sé que muchos papás aquí tienen una herida en el corazón. No lo dicen, pero la tienen. Porque a veces los hijos somos tan ingratos que nuestros padres nos dan el alimento, nuestros padres nos dan el sustento cotidiano, nuestros padres se esfuerzan por quitarse algo de la boca por darlo a nosotros, y nosotros somos tan malagradecidos que queremos hacer lo que se nos pega en gana. Pero papás, para ser padres sanos, necesitamos perdonar a nuestros hijos, aun si tu hijo es un delincuente, aun si tu hijo es un ratero, aun si tu hijo te ha golpeado, aun si tu hijo te ha escupido, aun si tu hijo te ha hecho lo que te haya hecho. Tú necesitas perdonarlo, porque si no lo perdonas, lo seguirás criando desde el odio, desde el rencor, desde la frustración, desde la amargura. Papás, sé que tu hijo no es una monedita de oro, porque yo tampoco lo fui. Pero una cosa he entendido y una cosa he visto en el proceso de la crianza: que cuando los papás no sueltan perdón, los hijos se dan cuenta. ¿Y qué es lo que hacen los hijos? Más meten el dedo en la llaga, ¿cierto o no? Más hacen para que tú te enojes, más hacen, saben que están haciendo algo malo, pero ellos siguen haciéndolo porque tú no los has perdonado. Ahora, cuando los perdones, eso significa que tú ya dijiste: ya no más odio, ya no más rencor, ya no más dolor hacia mi hijo. Ahora mi hijo se va a tener que cuadrar a esta casa, y si no se cuadra a esta casa, tendrá que buscar su casa. No les escuché decir amén, papá. Pero pastor, ¿qué está diciendo? Lo mismo que hace Dios con nosotros. Cuando tú no quieres estar en su casa, Dios te da su amor, Dios te da su gracia, Dios te da su misericordia, pero no te retiene a la fuerza. Porque si te retiene a la fuerza,
no vienes por amor, vienes simplemente por obligación. Por eso estás apático. Pero eso haces como que si la Virgen te habla y no te habla. Porque el que viene agradecido viene con su corazón dispuesto para escuchar la voz del Señor. ¿No es lo mismo que sucedió con el hijo pródigo? Vamos, papás, ¿sí o no? ¿Tú crees que el papá no amaba a su hijo? Lo amaba. ¿Tú crees que el papá no quería dar una herencia? Ya tenía su herencia. ¿Tú crees que el papá no quería que el hijo disfrutara de su juventud? Él quería, es más, ya tenía todo planeado para que así sucediera. El hijo pródigo fue un hijo malagradecido, tenía todo en casa, le echó en cara al papá muchas cosas. No necesito que me aconsejes, no necesito de que tú me protejas, no necesito nada de ti. Es más, quiero largarme de la casa. El papá no dice que se arrodilló, lloró, dice, le abrió la puerta. ¿Quiere irse? Váyase. Y a veces papás nos toman la medida a los hijos porque nosotros no somos padres sanos. Un padre sano sabe que todo lo que sucede en nuestra vida hay un plan y hay un propósito de parte de nuestro Dios. Porque todas las cosas nos ayudan, ¿qué? Y hay un propósito para los que, ¿qué? Aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Entonces todo lo que sucede hay un plan y un propósito. Pero ¿qué le va a pasar a mi hijo? Le va a pasar lo que él está buscando que le pase. Porque si en casa está bien, ¿por qué anda queriendo hacer su santa voluntad y que pague las consecuencias que es de su desobediencia? No te estoy diciendo que no ames a tus hijos, pero no puedes amar a tus hijos si tú no eres sano. Amén. Dice la Biblia que el hijo se perdió, pero el papá perdonó desde antes que se fuera. No importa si tu hijo deja el nido, no importa si tu hijo se va porque él piensa que es la última Coca-Cola del desierto. Desde el momento en que él tome una decisión de irse, tú ve con Dios, entrégale tus cargas y dile: Señor, yo perdono a mi hijo. Y no solamente se lo digas a Dios, ve con tu hijo. Te perdono por tu desobediencia, te perdono por tu rebeldía, te perdono porque tú me has insultado, me has hecho en cara cuando yo y papá nos hemos sacrificado por ti para darte un alimento. Te perdono, no quiero cargarte ya. Dice la Biblia que el hijo se fue, y cuando regresó el hijo, el papá fue, lo abrazó, le dio un beso y nuevamente lo instaló. Solamente un padre sano puede darle oportunidad a otro hijo desobediente. Tú necesitas ser sano en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos ser sanos en todas las áreas de nuestra vida. Si te diste cuenta que no puedes más, haz lo correcto, lo que dice la Biblia. Ámalo, ora por él, pero no puedes retener a la persona si no quiere estar. Te daña, te lastima. Repite conmigo: padres sanos. Para los que somos papás, hablémonos a nosotros mismos: seré un padre sano. Para los que en un futuro quieren ser padres, háblate a ti mismo: seré un padre sano. Y la sanidad empieza desde ahorita. ¿Qué patrones ya no quieres repetir? ¿Qué patrones ves en tus padres que dicen: yo no quiero ser como mi papá, que está en casa pero pareciera que no está en casa? Quien la que manda es mi mamá. Yo no quiero ser como mi papá, que viendo la dificultad, que viendo el problema, se hace como el rey David, como si no existiera el problema. Yo no quiero ser como mi mamá, que toma las riendas de la casa. Sé que no le corresponde, pero no hace nada para que mi papá tome la rienda de la casa. Yo quiero ser una familia diferente.
Yo quiero ser unos padres diferentes. Yo quiero que mi esposa y yo criemos a nuestros hijos en el proceso de la crianza. Seamos ejemplo en todo, en amor, en comprensión, en un camino correcto. Que si nos equivocamos tenemos el valor de pedirle perdón. No levantes la mano, pero ¿cuántos papás le han pedido perdón a sus hijos? No porque ustedes hicieron algo malo, sino porque sus hijos hicieron algo malo. ¿Pero por qué si ellos me dañaron? Sí, ellos te dañaron, pero esa herida que tú tienes va a empezar a dañarlo y lo vas a empezar a tratar de diferente manera. ¿Cierto o no? Cuando alguien te daña, empiezas a tratar a la persona de diferente manera. Yo recuerdo un día que Sebastián hizo un berrinche. Acababa de cumplir su año y mi esposa no me dejará mentir. Yo llegué bien cansado, tuve todo el día administración, llevaba hambre y ya llegué muy tarde a su casa. Y en eso que llego, escucho a Sebastián llorando. Subí a la habitación y vi que mi esposa lo estaba llorando, no quería llorar, no quería dormirse y empezaba a hacer un berrinche muy feo. Entonces le dije, dámelo. Y agarré a Sebastián. Le dije, Sebastián, te vas a dormir ya. Deja de estar haciendo berrinche. Y mi esposa vio eso y me dice, no trates así al niño. Le dije, ¿sabes qué? Déjame solo con el niño. Y cuando me di cuenta que iba a empezar no algo correcto ahí. Ahora, ¿por qué te estoy platicando esto? Pero quiero darte a entender que muchos de nosotros maquillamos nuestra paternidad pensando que somos los padres perfectos, cuando tú y yo no somos los padres perfectos. Te estoy diciendo esto para que puedas entender y saber que cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, algo cambia en nuestro chip para poder tener un proceso de crianza diferente. Mi esposa me dijo, no lo trates así. Digo, tú ya le intentaste dormir, no quiso dormir, déjamelo a mí. Así que mi esposa salió, cerré la puerta. Y cuando algo me pegó en el corazón, me dijo, Él está viendo lo que tú estás haciendo. Y el berrinche que está intensificando es porque tú lo estás provocando. Así que agarré a Sebastián, me senté en la mecedora que estaba ahí. Le dije, Sebastián, perdóname por haberte gritado. Sé que tienes hambre, sé que tienes sueño. Papá viene cansado, mamá también está cansada y no estás cooperando para poder dormirte. Yo sé que puedes cooperar, pero te pido perdón porque sé que te grité, sé que le grité a tu mamá. Perdóname, Sebastián. Inmediatamente después de eso, Sebastián en su año extendió su mano, me agarró aquí y puse su canción. Su canción es la bondad de Dios. De repente Sebastián vine con su mamá, le dije, ¿sabes qué? Sebastián ya se durmió, pero quiero pedirte perdón a ti porque te grité esto y esto. Y en el proceso de nuestra crianza yo no quiero repetir lo que repetía mi papá conmigo. Mi papá, para que yo me aplacara, me tenía que gritar. Mi papá, para que me aplacara, necesitaba agarrar un cinto. Digo, yo no quiero hacer eso. Un día Hannah llegó a la habitación, a la oficina, y llegó tan emocionada que en su emoción me rompió un cuadro y ¡paz! Cayó y el vidrio ¡puf! Yo estaba tan concentrado en preparando mi mensaje. Cuando vi eso, Hannah se asustó y volteó a ver y me levanté. Y cuando me levanté dije, no, Robert, cálmate, es un simple cuadro. Hannah vino conmigo. Le dije, ¿te asustaste? Sí. Le dije, Hannah, perdóname. ¿Por qué, Lolo? Porque te iba a regañar. Sé que fue un accidente, pero ten cuidado a la próxima vez, porque un accidente puede dañar tu vida. Perdóname porque me paré de esta manera incorrecta. Perdóname porque te iba a gritar. Y cambió totalmente su aspecto. En el proceso de la crianza, papás, no es fácil. Levanta tu mano si ha sido fácil para ti. Levanta tu mano si ha sido fácil. Yo quiero estar contigo.
y quiero aprender de ti. Pero ¿cuántos pueden levantar la mano y decir que no ha sido fácil el proceso de la crianza? El proceso de la crianza ha sido difícil, pero nosotros tenemos a Cristo Jesús de nuestro lado, que podemos aprender de eso. Para eso nosotros necesitamos ser padres sanos. Y quiero cerrar con esto, que es un versículo que cada vez que lo leo toca las fibras de mi corazón. Y todos los que son papás, pónganse de pie. Todos los que son papás, pónganse de pie. No importa si tú eres papá solo que vino a esta iglesia o mamá sola. Si eres papá, ponte de pie. Mateo capítulo 21, verso del 1 al 9. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y ahí hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, que dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron con Jesús lo que les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tenía en sus manos en el camino, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y los tendían en el camino. Y la gente iba delante, y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Escucha esto. Jesús necesitaba un pollino. Jesús necesita tus generaciones. Jesús necesita tus hijos. Pero para que Jesús, nuestro Dios, utilice tus pollinos, para que nuestro Dios necesite a tus hijos y sean utilizados tus hijos poderosamente, primero necesitamos ser padres sanos. La Biblia dice que Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y desaten a la asna. Los que venimos de rancho podemos entender esto, que cuando tú agarras el animal del asno, literal, y lo quieres llevar a un lugar, ese asno se amacha ahí, y por más que sea pequeño, se tira y no se va, ¿cierto o no? Pero cuando tú desatas a la burra o a la asna, el pollino automáticamente se para y empieza a caminar detrás de la asna, ¿cierto o no? Sin necesidad de que arrees al pollino, sin necesidad que le digas: vamos, no. Simplemente porque desamarraste el asna y el asna la empiezas a jalar hacia el rumbo donde tú quieres ir, el pollino automáticamente se para y persigue al asna, ¿cierto o no? Nosotros somos simplemente asnos. La Biblia dice que somos asnos. Jesús necesita desatarnos primeramente a nosotros, para que nuestras generaciones vean nuestro ejemplo, para que nuestras generaciones nos persigan a nosotros. Muchos de nuestros hijos no quieren nada con Dios, aunque sirvamos a Dios, aunque tengamos un ministerio, no quieren nada con Dios, porque el reflejo en la casa no es lo mismo que el reflejo en la iglesia. Necesitamos ser desatados. ¿Cómo si puedes ser tú amable con otras personas si no puedes ser amable con tus hijos o con tus hijas? ¿Cómo puedes abrazar a otros y ayudar a otros y a tus hijos dejarlos desamparados? ¿Cómo puedes levantar líderes en la iglesia pero en la casa no puedes levantar líderes? ¿Sabes por qué? Porque tú aún estás atado en muchas de las cosas que no se las has soltado a Dios. Quieres seguir haciendo lo mismo que hacías en el pasado, en el proceso de la crianza. Nuestra dependencia viene de parte del Señor. Así que inclina tu rostro, vamos a orar juntos, papás. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, tú miras cuántos papás hay aquí, Señor. Y los que estamos aquí, muchos deseamos lo mejor para nuestros hijos, Señor. Que nuestros hijos no repitan el mismo patrón de nosotros, que tal vez fuimos mujeriegos, tal vez fuimos alcohólicos,
Tal vez fuimos drogadictos, tal vez fuimos mentirosos, adúlteros, rateros. Nosotros no queremos que nuestros hijos repitan esa misma situación. Nosotros no queremos que nuestros hijos repitan la misma crianza que lo hicieron contra nosotros. Que tal vez papá y mamá se separaron, o que tal vez vinieron y se unieron, pero tenían un preferido, tenían sus hijos consentidos. Nosotros queremos amar a todos por igual. Queremos ser un ejemplo y un reflejo de ti, Señor. Ayuda a cada papá que hoy está aquí, Señor, en el proceso de la crianza. Sé que no es fácil, pero en el proceso de la crianza tú estás con nosotros, Señor. En el proceso de la crianza tú vas dentro de nuestra barca. En el proceso de la crianza, Señor, si tú eres el guía, nuestros hijos irán hacia ahí, Señor. Porque tu palabra dice que tú te montaste arriba del pollino y toda la gente aplaudía y decía: Hosana, Hosana, porque creemos que tú, Señor, harás que nuestros hijos te sirvan a ti, Señor, y la gloria y la honra tú te la llevarás, Señor. Tú vive dentro de nosotros y queremos dejarte, Señor, que esa vivencia no solamente sea una expresión, sino que sea algo verdadero, que dejemos fluir tu presencia dentro de todo nuestro cuerpo, para que la honra y la gloria tú te la lleves de todas las acciones que hagamos en el futuro, Señor. Ayúdanos a nosotros como papás. En el nombre poderoso de Jesús te ponemos nuestras vidas en ti, Señor. Y juntos decimos, vamos a darle un fuerte aplauso, papás, al Señor y al Rey de Reyes. Papás sanos, puedes tomar tu lugar. ¿Alguien quiere recibir a Cristo en su corazón? Levanta tu mano muy en alto si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón. Si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, levanta tu mano. ¿Dónde? Ahí hay una mujer que está ahí atrás. ¿Alguien más quiere recibir a Cristo en su corazón? Levanta tu mano muy en alto. Alguien se va a acercar contigo. Alguien se va a acercar contigo. Si tú quieres recibir a Cristo, levanta tu mano muy en alto. Escucha, todos los mensajes que vengan de aquí adelante, escucha esto. No va a ser un mensaje para que te haga sentir bonito, va a ser un mensaje para que nos reflejemos a través del espejo y veamos que necesitamos corregir muchas cosas. Porque Dios ama a las familias. Dios ama a tu familia, Dios ama a tus hijos. Dios quiere que lleguemos al lugar donde Él ha diseñado para nosotros. No importa que lleguemos viejos, pero veremos la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Tú verás a tus hijos sirviéndole a Dios. Tú verás a tus hijos caminando con Dios. Tú verás a tus hijos que ellos honrarán y respetarán a Dios, porque tú lo estás respetando hoy.